Soy Ernesto Educador, experto en educación inclusiva, persona con discapacidad, y en este canal también hablamos de técnicas y estrategias de cómo enseñar a leer a los niños de forma creativa. Bienvenidos. Hoy iniciamos una serie de videos dedicados a la neuroeducación, ya que este elemento es esencial para desarrollar el aprendizaje en los niños, en la lectoescritura, y también lo podemos llevar a otras áreas de la educación. Y por eso vamos a realizar en este canal una serie de videos de la neuroeducación. Para iniciar debemos saber qué es la neuroeducación. Para saber qué es la neuroeducación debemos relacionar en el análisis de cómo funciona el cerebro. Sabemos que en el aprendizaje lo que nos permite a los seres humanos aprender es el cerebro. Entonces la neuroeducación integra los conocimientos de cómo funciona el cerebro y cómo se logran los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrando la neurociencia y la psicología. La neurociencia nos da los aportes de cómo es la estructura del cerebro, cómo es su desarrollo desde el momento que el ser humano se está desarrollando, y luego partimos con la psicología, donde la psicología educativa también nos va a permitir saber cómo el estudiante en su entorno educativo o social está expuesto a cosas negativas y también positivas que le pueden afectar en dicho desarrollo. Y en esa relación nace la neuroeducación. Y en esa integración de esos elementos nace la neuroeducación, donde el maestro debe tener conocimientos de neurociencia, saber cómo se desarrollan las funciones del cerebro para saber proporcionar situaciones de aprendizaje óptimas para que el estudiante tenga un aprendizaje positivo y significativo. Para ello debemos entender cuál es la relación entre el cerebro y el aprendizaje. Todos sabemos que el ser humano aprende gracias al cerebro, a la estructura del cerebro, a la interacción del cerebro con los estímulos y cómo éste los interpreta para que el ser humano haga una acción. Pongamos una situación de aprendizaje. El niño debe aprender a caminar o a gatear. Entonces, el cerebro, gracias a los estímulos que está percibiendo, gracias a la imitación, aprende los mecanismos necesarios para aprender esa habilidad. Entonces, ¿cómo integramos el aprendizaje? Debemos saber que cada cerebro es distinto. ¿Pero por qué van a ser distintos? Pues porque cada ser humano se desarrolla distinto. Cada entorno es distinto. Entonces, debemos analizar nosotros como padres de familia, cuidadores o maestros que nos dedicamos a la educación, debemos analizar cómo funciona el cerebro del niño. Y en base a saber cómo funciona el cerebro del estudiante, vamos a adaptar los recursos para el aprendizaje, ya sea de la lectura, de la escritura, favorecer a la memoria, a la creatividad, a la atención, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a cómo va a funcionar
el cerebro del estudiante. Debemos conocer el entorno en el que se ha formado, en el que ha sido criado, su socialización, y en base a eso saber cómo vamos a adaptar la clase para que él aprenda de una forma más significativa. Sabemos que el cerebro está formado por dos hemisferios y estos dos hemisferios tienen funciones específicas. Debemos saber que cada estudiante aprende de manera distinta. Esto se relaciona con qué hemisferio o qué parte del cerebro sea dominante en el estudiante. Algunos estudiantes aprenden con imágenes, tienen memoria visual y pueden poner mayor atención. Otros aprenden con lenguaje, con sonido, con audio, con texto, pueden interpretar más fácil los textos y otros las imágenes, el video, otros son más auditivos, pero eso va a depender más de qué hemisferio está más desarrollado en el estudiante, y también otros son mejores para los conocimientos matemáticos. Y también otros son mejores para los conocimientos matemáticos, porque el área de la matemática está en un hemisferio y el lenguaje está en otro. Entonces algunos tienen predominio en las cosas matemáticas y otros aprenden más por sí solos. No tienen definido un tipo de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, textual, lo que aprenden de otra manera. Y también aprenden con los movimientos y las experiencias. Las experiencias tienen que ver que cuando nosotros estamos realizando una clase, se pueden hacer excursiones a distintos lugares dependiendo el tema que vayamos a trabajar. Entonces, llevamos a los estudiantes a ese lugar y les pedimos que exploren, que llenen una guía, que investiguen sobre ese lugar. Entonces, la experiencia con el entorno favorece el aprendizaje, pero eso va a depender claramente del hemisferio que ya hemos hablado del cerebro, que tiene más predominio en el estudiante. Y en este canal estamos acostumbrados a hablar de la diversidad. Ya hemos hablado que todos somos diversos. Entonces debemos adaptar el aprendizaje de acuerdo a la maduración cerebral del estudiante y cómo su cerebro funciona. Y de esta forma que estamos analizando y comprendiendo, estamos integrando el aprendizaje con cómo funciona el cerebro. Pero primero tenemos que saber cómo funciona el cerebro de nuestro estudiante para luego saber cómo adaptar el aprendizaje. Con decir cómo funciona no quiero decir de que tenemos que hacerle un análisis, una resonancia para comprender cómo funciona. No, debemos ver las conductas que nos muestra y así saber cómo adaptar esa clase. Por eso es importante conocer de neurociencia. Por eso la neuroeducación se ayuda de la neurociencia y de la psicología. Y también se integra la educación. Y así podemos
comprender cómo funciona el cerebro y cómo lo relacionamos. Cuando también se habla de educación y del cerebro y también de neuroeducación para integrar todos estos elementos, hay otro elemento también importante que es fundamental, la emoción. La emoción es importante para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante está emocionado por el tema que va a ver, activa en su cerebro áreas responsables para la atención, la memoria. Entonces, si el estudiante está aburrido, no le emociona el tema que va a aprender, entonces la atención no está enfocada y vamos a tener a un docente que está luchando por mantener la atención. Y si no hay atención, tampoco va a haber memoria porque el estudiante no relaciona. Y si no hay memoria, no hay experiencia. Entonces la emoción es fundamental para la neuroeducación, que antes de preparar una clase debemos pensar en la edad evolutiva del estudiante y también despertar la curiosidad y la emoción. Con este ejemplo podemos darnos cuenta que la emoción es esa motivación, el interés que se le despierta al estudiante por el tema que va a ver. Entonces, la labor del docente aquí es preparar clases que con el contenido que va a ver, con lo que le interesa al estudiante, qué temas le gustan, cuáles son sus intereses. Entonces, si a un estudiante le gusta el deporte, relacionemos el tema con cosas del deporte, los ejemplos. Si a un estudiante le gusta la tecnología, pues integremos el tema a la tecnología para que se le sea más fácil interactuar y así esté emocionado, motivado y tiene curiosidad y no estamos luchando tanto por tener su atención. Entonces por eso le interesa tanto a la neuroeducación que tengamos la emoción del estudiante. Que siempre, a pesar de que si ya no tenemos estudiantes pequeños, siempre estemos en la búsqueda de la emoción, del interés del estudiante. También en la neuroeducación debemos tener en cuenta el entorno familiar y el entorno social. En el entorno sabemos de que el aprendizaje es muy importante, el entorno. Sin el entorno no hay aprendizaje. El entorno familiar, además de ayudar al desarrollo biológico del estudiante, lo evolutivo, también va a enriquecer su socialización y ahí le dará los códigos necesarios para desenvolverse en la sociedad y así en la escuela. ¿Qué relación tiene el entorno familiar en la neuroeducación? Pues la relación nace desde que el niño nace. La familia es la responsable de ayudarle al niño a desarrollarse, a estimular su creatividad, su atención, su memoria, que son habilidades básicas para el aprendizaje. El niño desde que nace está aprendiendo, interactuando, aprendiendo a comunicarse, a poner atención, a ser creativo. Entonces, si todo eso está bien cimentado, vamos a tener un estudiante que sí
tenga desarrollada la curiosidad, la atención, la memoria, buena comunicación, y eso nos va a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma significativa. Entonces, el entorno familiar y el entorno social tienen un papel importante. En próximo video vamos a hablar más sobre el entorno social y cómo este puede afectar o favorecer dependiendo de lo que se haga en el entorno social por preparar al niño para su proceso de enseñanza aprendizaje, pero eso vendrá después. Si se ponen las bases necesarias para el buen desarrollo del estudiante, ya sea evolutivo, biológico y social, que eso le ayudará en la escuela y en su educación. También si el niño está en ambientes negativos, que no hay una mayor estimulación, entonces eso le va a afectar para su proceso de aprendizaje o cuando él quiera aprender. La atención no va a estar desarrollada, la memoria no va a estar desarrollada. Entonces, la creatividad tampoco. Entonces, eso va a afectar para su aprendizaje. Por eso el entorno es fundamental. Uno de los aportes de la neuroeducación son la detención temprano de las dificultades de aprendizaje. Por eso saber de neuroeducación es importante, porque hoy en día estamos viendo en muchos niños dificultades de neuroaprendizaje. Entonces el docente debe estar preparado para ayudar a estos estudiantes. Porque las dificultades de aprendizaje no significa que el estudiante no va a aprender. Significa que necesita un mayor acompañamiento. Entonces la neuroeducación aporta para eso, ayudar a los niños a reducir periodos de ansiedad, porque en las dificultades de aprendizaje se ve mucho eso, la ansiedad. Entonces la neuroeducación da conocimientos para eso, para reducir la ansiedad, para poder favorecer entornos de aprendizaje más amigable al estudiante para que pueda aprender de forma sistemática y más pausada la habilidad que le cueste un poquito. Puede ser que tenga dislexia y en la dislexia pues es necesario que el niño aprenda a leer más despacio o puede que tenga discalculia. También tiene que aprender los números despacio. Entonces la neuroeducación ayuda para eso, para darle al docente herramientas necesarias para ayudar y que el niño no esté tan estresado porque el docente lo va a regañar o porque no lee bien. No, que la neuroeducación da ayuda y apoyo para que el estudiante pueda aprender a su ritmo. Y por eso es importante desarrollar o estimular al estudiante de manera temprana para que no se den las dificultades de aprendizaje. Pero si no hay una estimulación temprana y nos enfrentamos a dificultades de aprendizaje, la neuroeducación también nos dice la forma de cómo hacerlo para claramente evitar problemas mayores, porque recordemos que
cuando el cerebro, una persona adulta, pongamos el ejemplo, va a ser muy difícil corregir la dislexia. Se puede corregir, pero ya va a ser más difícil que se logre mitigar las barreras que el adulto va a tener. Es mejor intervenir de manera temprana para poder ayudarle al estudiante. La neuroeducación en el aula. Si un docente trabaja con conocimientos de neuroeducación, va a permitir que el estudiante favorezca o desarrolle sus habilidades y destrezas, a potenciar los talentos. ¿Por qué? Porque a veces por las dificultades de aprendizaje, a veces no se ven los talentos que el estudiante tiene ocultos. Entonces la neuroeducación nos ayuda para eso. Si nosotros podemos intervenir las dificultades de neuroaprendizaje, vamos a ver los talentos que el estudiante tiene y así poder desarrollarlo, y él va a encontrar su forma de sobresalir y aportarle a la sociedad. También acompañar a cada estudiante, porque como lo dijimos al inicio, cada cerebro funciona diferente, entonces vamos a acompañar al estudiante de acuerdo a lo que necesite. También vamos a prevenir dificultades futuras y vamos a mejorar nuestra enseñanza como maestros, porque vamos a tener la forma de cómo ayudar a los estudiantes cuando ellos lo necesiten. Este video nos ha dado una amplia perspectiva de cómo analizar la neuroeducación y cómo la podemos relacionar para ayudar a los estudiantes, favorecer aprendizajes significativos, tener mejores herramientas. Y espero que tú como maestro, como padre de familia, busques más información sobre neuroeducación y saber compartirla con las personas que más lo necesitan. Si tu hijo necesita ayuda con dificultades de nuevo aprendizaje, busca en internet y dile a su maestro que puede intervenir, que le ayuden, que nosotros como maestros tenemos esta herramienta llamada neuroeducación para ayudar a los estudiantes. Por favor, apoya este video, dale like, suscríbete al canal, comenta, por favor, déjame en comentarios qué opinas sobre la neuroeducación. Y no te pierdas el segundo video, porque vamos a seguir en una serie de videos sobre neuroeducación. Soy Ernesto Educador y sígueme para transformar tu enseñanza. Adiós.